Bien, una vez hemos ingresado a la página principal, nos logueamos con el usuario System. Ponemos la clave, entramos. Una vez dentro del Database Express Edition, nos vamos a la parte de administración para habilitar un usuario de base de datos y poder crear en él las tablas. Le vamos a poner como nombre fundamentos de base de datos, las siglas, ¿no? Le ponemos un password, confirmamos el password. El estado de la cuenta va a ser desbloqueado y habilitamos otras funciones que el usuario puede cumplir, como son creación de tablas, de vistas, procedimientos, secuencias, sinónimos. Luego hacemos clic en crear. Con esto se creará el usuario fundamentos de base de datos, como podemos ver. Asimismo, vale la pena desbloquear el usuario HR. Este usuario es un usuario que viene con la instalación de la base de datos y tiene en él algunas tablas ya creadas y que contienen datos. Podría ser útil para hacer algún ejercicio. Le ponemos un password y lo desbloqueamos, y también le asignamos algunos privilegios del sistema y le hacemos clic en modificar usuario. Bien, ahora nos vamos a desconectar de la base de datos para volvernos a conectar ya con el usuario que acabamos de crear. Fundamentos de base de datos, ponemos la clave, conectar. Vamos a crear una tabla. Bueno, en este caso el usuario, como está recién creado, no tiene ninguna tabla todavía. Ahora vamos a abrir la consola de SQL. Esta es la consola de SQL. Aquí ustedes pueden ejecutar comandos de tipo SQL en la parte superior. En la parte inferior se obtendrán todos los resultados. Por ejemplo, aquí podemos hacer, para recuperar información de una tabla, podríamos poner select asterisco, que representa todas las columnas, from, la tabla que nosotros queramos consultar. Le damos clic en ejecutar, pues y nos ejecutará esa consulta. Bien, vamos a crear una tabla. Como ustedes ven, no hay ninguna tabla creada todavía dentro del usuario. Vamos a crear la tabla hotel, por ejemplo. Vamos a poner el nombre de una columna, hotel nu, tipo de dato numérico, una longitud de 6 caracteres. Vamos a poner el nombre del hotel, hotel name, que va a ser un tipo de dato varchar 2, que va a tener una longitud de 50. Podemos especificar de una vez que estos dos atributos van a ser no nulos, es decir, siempre vamos a tener que dar un valor. Por último, creamos el atributo city.
Le vamos a poner una longitud de 50. Damos clic en siguiente. Aquí nos pide especificar en este paso la clave primaria. Vamos a escoger la última opción, que es la que nos va a permitir a nosotros determinar cuál es la columna que va a funcionar como clave primaria de la tabla. En este caso va a ser el Hotel No. Damos clic en siguiente. Aquí nos pide agregar algún tipo de claves foráneas, claves ajenas o foreign keys. No tenemos en esta tabla, le damos siguiente. Aquí nos pide especificar algún tipo de restricción, tampoco tenemos. Damos clic en terminar. Y por último le damos clic en crear. Con esto la tabla se creará. Como ustedes pueden ver, ahora en el listado de tablas ya aparece la tabla hotel. Obviamente, como la acabamos de crear, todavía no tiene ningún dato, pero ya la tabla está creada. Entonces, a través de la consola de SQL, nosotros ya podríamos consultar los datos de esta tabla. Entonces vamos a poner select asterisco from, nombre de la tabla, hotel, punto y coma. Le damos clic en ejecutar. Y como todavía no tenemos ningún dato en esa tabla, en la parte inferior, donde deberían aparecer los resultados, si la tabla tuviese datos, no aparece nada todavía.